Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio. Como ustedes recordarán, hace pocas semanas hicimos un programa titulado Migración Irregular, la tragedia, que tuvo muchísima acogida, lo cual también pues hubo motivo para hacer un reprise del mismo. Y por supuesto, hoy, como no podíamos hacerlo de otra manera, estamos realizando la segunda parte de este tema, que es muy preocupante para toda la sociedad. Hoy en esta segunda entrega revisaremos varias aristas, por ejemplo, los problemas, las secuelas, las cicatrices psicológicas que deja en los migrantes irregulares iniciar esta travesía, también los peligros inminentes por los que atraviesan. Veremos también ¿cuáles son esos mitos del gran sueño americano que todos esperan alcanzar cuando deciden dejar este país? Y para revisar todos estos temas nos acompañarán en el set nuestros invitados especiales. La primera, Cristina Guayamabe, abogada, especialista en migración de niños y adolescentes. Además estará con nosotros también la periodista Lía Salvador, que es miembro de nuestro equipo, Vera a su manera. Y vía Zoom nos acompañará Jorge Luis Sierra, especialista en periodismo de migración y además fundador del Border Center. Así que bienvenidos todos ustedes a la segunda parte de Migración Irregular, los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos aquí en nuestro programa, por supuesto, ya con nuestras invitadas. En este caso, la abogada especialista en temas de migración. ¿Cómo está Cristina Guayamabe? Muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado venir a este programa, porque usted tiene mucho bagaje, digamos, en el tema, especialmente en el tema de niños y adolescentes, esa parte de la... esa parte legal, digamos, tan delicada cuando estamos hablando de temas de migración. ¿Cuáles son los problemas más grandes que usted encuentra en la actualidad con respecto a los niños, a los adolescentes, que es su especialidad, pero también a los adultos? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Creo que es súper relevante que la ciudadanía en el país tenga clara la problemática de la movilidad humana, sobre todo en una realidad
como la actual que estamos viviendo, en la cual muchos niños, niñas y adolescentes están realizando trayectos muy complejos de migración hacia otros países de formas no necesariamente seguras, y muchos de estos niños, niñas y adolescentes no están viajando con un referente familiar, sino que lo están realizando solos o no acompañados. Y hay que tener claro un poco este tema de los conceptos. Cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes no acompañados, son niños que viajan sin ningún referente familiar. Tenemos muchas veces adolescentes que viajan con las parejas y la pareja es mayor de edad y quiere dársele el cuidado, la tutoría legal a esta persona mayor de edad, cuando bajo ningún criterio la pareja se puede considerar un referente de cuidado. Cuando hablamos de referente adulto para acompañamiento, nos referimos específicamente a los padres, solamente a ellos. No necesariamente. Cuando nosotros hablamos de niños acompañados, es aquel niño o niña o adolescente que viaja con un papá, una mamá, y en el caso de Ecuador, quien ha sido nombrado tutor o tutora ante un juez o una jueza. En el caso de los niños separados, son aquellos niños que viajan con cualquier referente familiar que no sea papá y que no sea mamá. Hay muchas ocasiones en las cuales un niño, niña o adolescente viaja absolutamente sin ningún referente de cuidado, sea papá, mamá, una abuelita, un tío o quien se considere familia en temas de protección para ese niño, niña o adolescente. Y aquí es importante tener claro que la realidad de las estructuras familiares han variado hoy en día. Nosotros tenemos muchos niños, niñas y adolescentes para quien el referente de cuidado puede ser una madrina, un padrino, con quien no necesariamente tiene vínculos de sangre, pero que se considera un espacio de cuidado y protección y por lo tanto se puede considerar dentro de lo que llamamos familia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando conversemos un poco sobre la reunificación familiar, pero tenemos que tener claro que familia pueden ser diversas estructuras. Ahora le damos la bienvenida también a Lía Salvador, además de ser parte de nuestro equipo de Ver a su Manera, es una periodista que por su labor precisamente tuvo la oportunidad de viajar a la frontera entre Estados Unidos y México y realizar una serie de reportajes motivo por el cual también nosotros nos vimos inmersos en el tema de la migración irregular que, como lo decíamos al principio, tiene muchísimas aristas. Hoy hemos querido hablar sobre las secuelas psicológicas y los problemas que deja esta travesía tanto en adultos como en menores. Tú que estuviste allá y que viviste más de cerca este tema, ¿qué puedes aportar al respecto? Hola María Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, para empezar creo que es la falta de datos que no están o están invisibles. Las autoridades no han hecho esto algo prioritario. O sea, tú vas a cualquier lado, tú pides dato, niños están pasando por algún problema, por algún tipo de problema psicológico, por la travesía que ellos han venido a través del Darién, por México, y no hay, María Clara, absolutamente nada, no hay nada, no hay en Ecuador, no hay en Guatemala, no hay en El Salvador, no hay en Panamá, no hay en México. Estados Unidos está haciendo una labor. Creo que lo que mejor se está haciendo es en Estados Unidos, que hay registros de los menores que están ingresando. Precisamente con Cristian estábamos hablando que en el 2023 eran 3.895 niños, mientras que hasta abril de 2024 eran 2.121 niños y hasta junio de 2024 eran más de 2.500 niños que habían ingresado, ya sea acompañados o no acompañados a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Y esa es la realidad, no hay datos, María Clara, lamentablemente. Para corroborar también un poco tanto lo que nuestra invitada, la abogada especialista en migración, Cristina Guayamabe, y tanto nuestra invitada también como periodista, Lía Salvador, ha mencionado, tenemos una tercera opinión, y esta es la de Jorge Luis Sierra, especialista en periodismo de migración y también fundador del Border Center. Jorge Luis Sierra, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por estar dispuesto también a compartir su opinión acerca de la migración irregular. Conversábamos que es complicado tener cifras, pero usted a lo largo de los años ha manejado el apoyo a migrantes. ¿Qué nos puede decir con respecto a los migrantes, no solo los migrantes ecuatorianos, que digamos es lo que nos importa mucho más en este día, sino también a los
migrantes de los demás países que llegan para tratar de encontrar días mejores y que hacen esa travesía que muchas veces se convierte en una trampa mortal para ellos. No lo escuchamos. Revise, por favor, si su volumen está en el nivel adecuado para poderlo escuchar. Entonces, por acá. Si no, continuamos con la entrevista. Lía, en este caso tú decías que no hay cifras. No hay cifras de los niños que migran. No hay cifras de los niños que desaparecen también en estos recorridos. Recordemos que el Darién es tan solo, como mencionábamos antes de esta entrevista, es tan solo el inicio de este recorrido hacia otros países. Solo para especificar, o sea, las cifras de manera general de cuántos niños ecuatorianos, cuántos niños latinoamericanos han ingresado, le están. Pero de esas cifras empezar a hacer un trabajo investigativo más arduo, de decir, mira, de esta cantidad de niños, tantos niños han sido violados, han sufrido algún tipo de trauma, tantos niños han estado sin sus padres o tantos niños regresaron. Eso no hay, María Clara. Para poner un poco en contexto a todo el público que nos acompaña esta noche para escuchar la problemática de la migración irregular, vamos a ver un reportaje que hizo precisamente una de nuestras invitadas centrales, Lía Salvador. En él podemos ver cómo se hace una reseña muy clara acerca de esta red de criminales, de delincuentes que trabajan en base a engaños, a personas que están esperanzadas a conseguir días mejores en otros países. Vamos a verlo. $10,000 paga aproximadamente un migrante ecuatoriano en su travesía irregular por llegar hacia Estados Unidos. Hay quienes lo hacen en avión desde Ecuador hasta algún punto de Centroamérica. Otros lo hacen por tierra, atravesando el Darién. Pero todos deben avanzar hasta México y posterior a eso, dividirse en los distintos puntos fronterizos de ese país con Estados Unidos. Realmente yo vine a Estados Unidos sobre las vacunaciones, que prácticamente son extorsiones hacia los negocios por una situación en la cual, pues, pequeños. Nosotros nos saltamos todo el recorrido en bus, pero fuimos en lancha. Fueron aproximadamente casi 15 horas en lancha, un viaje que yo catalogaría como un infierno. En este caso, el coyote lo único que hizo fue dejarnos en la frontera y nos dijo, esto es Estados Unidos. De nada servía llorar. Y tampoco es que se tuviera el agua o la hidratación necesaria, entonces lo que menos uno quiere es llorar. Específicamente en Guatemala y México es donde más ves violencia contra la mujer, por parte de los cárteles. Pese a las restricciones y el peligro, los ecuatorianos siguen optando por esta vía para llegar a suelo estadounidense. Lamentablemente hemos visto que son miles y miles de ecuatorianos los que cada mes salen desde el Ecuador cruzando el Darién, cruzando las fronteras, cruzando los desiertos, y ahora con la nueva legislación del presidente Biden de limitar el ingreso para migrantes, yo creo que va a haber mucho más problemas. No solo basta contabilizar el peligro centroamericano, la situación en suelo mexicano empeora si la nacionalidad del migrante es ecuatoriana. En México están siendo prácticamente cazados los migrantes ecuatorianos porque piensan que porque tienen dólares o porque la economía está dolarizada, tienen mucho más acceso a dinero, a capital. Nosotros tuvimos hace 2 semanas un caso que se pagó $70,000 por un rescate de 5 miembros de familia. Por su parte, la administración estadounidense ha mantenido políticas migratorias rigurosas enfocadas en deportaciones y controles fronterizos, además de implementar estrategias de inteligencia para identificar y detener a los coyoteros. También tenemos oficiales de inteligencia. Ellos trabajan de ropa civil. Ellos son los que andan consiguiendo información, viendo las redes sociales donde están reclutando gente para ya sea migrantes que estén interesados en cruzar ilegalmente. Al igual se están manteniendo el informe para poder localizar a estas personas. Trabajamos muy unidos, no solamente con las agencias policíacas de Estados Unidos, pero también con las de México,
para poder enjuiciar a estas personas, ya sea del lado mexicano o lado estadounidense. Estas medidas buscan no solo reforzar la seguridad fronteriza, sino también desalentar las prácticas de migración irregular que ponen en riesgo la vida. Para ver a su manera, Lía Salvador. Bien, y ahora sí, ya una vez restablecida la comunicación con Jorge Luis Sierra, que es especialista en periodismo migratorio y además fundador del Border Center. Le damos la bienvenida, Jorge Luis. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y como hemos estado conversando a lo largo del programa, la situación migratoria irregular, en especial de los ecuatorianos, es complicada. Teníamos un elemento adicional, que es que los ecuatorianos prácticamente son presas de delincuentes por la economía dolarizada en la que nos encontramos, y consideran que pueden proporcionarles, digamos, más dinero que cualquier otro. ¿Usted ha visto una situación similar o parecida? Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Lo que hemos observado en la frontera es que los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera para conseguirse una vida mejor, son víctimas de bandas delictivas que están dispuestas a todo con tal de explotar a esas personas, todo con tal de lograr un tráfico que les rinde ganancias enormes, que les rinde realmente unos frutos enormes, que están enriqueciendo a grupos extremadamente violentos, que están realizando extorsiones y que están haciendo secuestros para cargarle penas y cobrarles a estos migrantes simplemente el derecho de seguir adelante su camino. Eso ha ocasionado que los migrantes atraviesen desde el momento en que salen de su país de origen hasta que empiezan a pasar por los diferentes países de Centroamérica. Prácticamente ellos van atravesando un infierno, un clima de terror, un clima de intimidación y un clima de extrema violencia para llegar hasta Estados Unidos. Y eso es lo que están viviendo. Lamentablemente, el crimen organizado ha tomado control del tráfico de indocumentados. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, Jorge Luis, más adelante. Por supuesto, va a estar usted durante todo el programa y nosotros agradecemos el espacio que nos está brindando. Y ahora sobre las diferentes aristas que queríamos tratar en este programa, una de ellas, por supuesto, es la de los menores, esa migración irregular en menores que están no acompañados. Para eso tenemos también el criterio de Andrea Ledesma Ulloa, que es doctora en jurisprudencia, radicada en Nueva York y además cofundadora de 1-800 Migrantes, que es una línea que ha ayudado y abogado por migrantes durante muchísimos años. Vamos a ver qué es lo que ella tiene que decir respecto a este tema específicamente. En este mes, el presidente Biden justamente va a facultar que nuevamente los niños menores de edad sean sacados de manera ilegal, de manera solos. Es decir, no va a haber un adulto que le acompañe, porque no están dejando entrar a la frontera a adultos con niños. Está dejando entrar a la frontera solamente a niños que van solos. Están arriesgando la vida de los menores de edad, están arriesgando a tener a los niños, como tuvimos hace 2 años, a un niño de 4 años ecuatoriano diciendo, por favor, no me dejen. Están arriesgando no solo psicológicamente, sino qué le puede pasar. El hecho de pasar la frontera, al niño le pueden violar, le pueden matar, le puede ocurrir absolutamente todo, o lo que tenemos actualmente acá en los Estados Unidos. Niños que venían tal vez con algún papel o que venían con alguna carta para que algún familiar les reciba acá, pero se perdió en el viaje. Y tenemos a niños que no sabemos el paradero de dónde están los padres y que las autoridades están haciendo las gestiones necesarias para tratar de ubicar a esos padres. Y precisamente era sobre eso lo que comentábamos hace un momento, abogada Guayamabe, sobre esta reunificación con niños que son, digamos, abandonados muchas veces en el trayecto, otras veces en la frontera, y que las autoridades tienen la obligación de reunirlos nuevamente con sus familias. Cuando nosotros hablamos de esta situación que realmente es una crisis migratoria, por estas cifras que conversábamos hace poco, tenemos más de casi 4.000 niños, niñas y adolescentes identificados solo en la frontera entre México y Estados Unidos.
Pero hay muchos niños, niñas y adolescentes que no llegan a esta frontera y que pueden ser secuestrados o ser víctimas de diversas formas de violencia en todo este tránsito durante el viaje que, si bien es cierto, empieza muchas veces desde el Darién, puede ser desde otras de los países de Centroamérica. Pero aquí lo que ocurre es que debe haber una corresponsabilidad. ¿Corresponsabilidad entre quiénes? En el parte del Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos aquí una realidad de identificar cuáles son las razones y las causales que están generando que una cantidad tan exorbitante de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos estén realizando viajes como no acompañados, como lo decía al principio, totalmente solos, sin ningún tipo de referente familiar. Cuando los niños son identificados en un tercer país, no necesariamente Estados Unidos, sino todos los países que se encuentran en el tránsito, y son derivados a la embajada o al consulado, que también ahí tenemos un problema con México por todo el tema de ruptura de situación diplomática, pero cuando son identificados en otros de los países de la región, es contactado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Movilidad Humana y se tiene que activar el sistema de protección en Ecuador. ¿Cuál es la principal falencia que tenemos hoy en día? Que si bien el Código de Niñez establece todas las protecciones que tiene que haber en materia de reunificación familiar, no existe un proceso. Y al no existir un proceso claro sobre de qué autoridad, qué entidad debe intervenir y para qué, complejiza el proceso de reunificación familiar. O todos los actores intervienen o no interviene nadie de manera oportuna. Nosotros continuaremos por ese camino con usted más adelante, Lía. Brevemente, antes de la próxima intervención que vamos a tener, tú que estuviste en contacto con los migrantes, con obteniendo, digamos, esos testimonios tan valiosos, tan emocionales, tan sentidos. ¿Por qué te decían ellos que abandonan el país y toman la decisión de viajar? Bueno, actualmente creo que la situación de seguridad en el Ecuador los ha empujado a salir, a huir de aquí, y realmente la mayoría ya te dice por seguridad y por empleo. Desempleo en Ecuador, empleo allá en Estados Unidos, que bueno, la situación en Estados Unidos no es que es como la pintan. Hay desempleo también en Estados Unidos. Tú en Nueva York encuentras ecuatorianos que están prácticamente regalando su hora de trabajo por la falta de oportunidades que se siente por esta crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos. Esa es parte de los mitos del gran sueño americano también. Es parte de los mitos del gran sueño americano, que no es como tú te lo imaginas, y todos, al menos desde mi experiencia, todos a los que yo entrevisté se arrepienten de haber cruzado la frontera como lo hicieron. Vamos ahora a observar la opinión y a escuchar la opinión de una psicóloga clínica que además es presidenta del Colegio de Psicólogos Clínicos de la SUAY y colaboradora del Frente Unido de Migrantes. Ella es la doctora Mónica Ulloa y nos habla acerca de los problemas más grandes que quedan marcados en la mente y en los corazones de los migrantes. Cuando una persona puede ver un acto de violencia, es testigo de ese acto, en su cerebro ocurre una cantidad de situaciones o de comportamientos químicos que luego van a afectar en su vida, en su desarrollo, en su psiquis. Y eso ha llevado a que, bueno, ellos en este momento estén pasando por crisis de ansiedad, por crisis de pánico, por cuadros de ansiedad grave, generalizada o ansiedad en donde también hay un componente de depresión. Es muy importante tomar en cuenta que hay pacientes que han venido a consulta o han ido a consulta debido a que han tenido pesadillas, esos sueños de terror que genera el hecho de haber visto este tipo de escenas en su vida. Vamos a conectarnos nuevamente con Jorge Luis Sierra, especialista en periodismo de migración, para consultarle algo breve. Entre los migrantes que ustedes han atendido en el Border Center, ¿hay registros, digamos, de acoso, de violación, de un sinnúmero de, digamos, peligros que han transitado los migrantes en estas rutas peligrosas? ¿Ustedes tienen algún tipo de registro? ¿Ustedes tienen algún tipo de mecanismo para poder obtener esta información? ¿O pasa como siempre, que, digamos, tanto como los migrantes son anónimos, también la información falta? Muchas gracias por la pregunta. Ha sido difícil, como dice Lía, obtener información oficial.
lo que podemos decir es que a través de las entrevistas que hemos realizado, la mayor parte, si no es que el 100% de las niñas migrantes que viajan solas y que llegan a Estados Unidos han sido violadas tanto en su país de origen como en el trayecto hacia los Estados Unidos. Eso significa que las niñas, las mujeres menores de edad, inmigrantes no acompañadas que viajan solas, son víctimas de abusos muy graves y que llegan a Estados Unidos con un trauma de violencia muy grande que está afectando su comportamiento, que está afectando todo su ser, y esas personas realmente llegan a un estado de sufrimiento muy grande. Eso es lo que podemos decir, pero no tenemos nosotros las cifras. En realidad, cuando los niños llegan a Estados Unidos, son inmediatamente entran bajo la custodia del gobierno federal de Estados Unidos, y entonces el gobierno federal de Estados Unidos los pone a disposición de la Oficina de Reubicación de Refugiados, que les va a dar atención durante ciertos meses antes de ponerlos en el seno de una familia que los va a recibir y los va a tener en lo que dura su juicio migratorio. Muchísimas gracias, Jorge Luis. De verdad que es difícil escuchar esas palabras. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos testimonios de personas que rompen a llorar al recordar simplemente hechos que han vivido. Y por eso queremos presentarles también otra reseña en donde se ve con claridad cómo las personas, los migrantes, son engañados a través de redes sociales, a través de diferentes medios y sistemas para llegar a ellos, ofreciéndoles incluso rutas seguras para llegar a su destino cuando esto no es real y en realidad viven un infierno. Más de 100.000 ecuatorianos hasta agosto de 2024 han sido detenidos, expulsados o deportados por autoridades migratorias de Estados Unidos. Ellos han salido de su país de origen por distintos motivos: extorsión, inseguridad, desempleo o el anhelo de un futuro mejor, y han intentado ingresar a suelo estadounidense de forma irregular. Sin embargo, estos compatriotas no dimensionaron que las rutas clandestinas, lejos de ser caminos de esperanza, se transformaron en vías de peligro y extorsión. Los migrantes suelen caer en manos de traficantes de personas que los engañan con promesas de rutas seguras. Los coyotes no les importa a la gente. Ellos no les importa si alguien se queda o si lo dejan, si se cae de la balsa y se ahoga o si lo dejan allá tirado. Ellos ven dinero, eso es una mercancía nada más. Las tácticas que ellos usan no es para proteger al migrante. Además de los riesgos físicos, los migrantes irregulares sufren un impacto psicológico profundo. La incertidumbre, el miedo a ser deportados, maltratados y la separación de sus seres queridos son factores que desgastan su salud mental. El alto costo que se suele pagar hasta con la vida en este trayecto deja un cuestionamiento persistente en la mente. ¿Vale la pena el mito del sueño americano que puede convertirse en pesadilla? Conocimos a 2 ecuatorianos que murieron en la selva a causa de que sufrieron robos y violaciones por parte de los indios, que les dicen ahí. Eran de Guayaquil, pues a uno le decíamos el gordo y el flaco. El gordo, como lo llamo, él estaba lleno de ilusión en querer llegar aquí. No repetiría nuevamente este viaje, sinceramente, como suelen decir los dichos, para sufrir en otro lado, sufro en mi país. Lía, ¿vale la pena, como decía el reportaje, vale la pena sufrir todo lo que se sufre para alcanzar ese sueño americano? Me quedo con la frase del migrante, compatriota de nosotros, que tuvimos la oportunidad de encontrarlo en el puente internacional de Hidalgo, en Texas, ya cerca a México. O sea, para sufrir en otro país, sufro en mi país, que estoy con mi familia, estoy en el lugar que yo considero que hasta cierto punto es seguro porque he crecido ahí y lo conozco mi entorno. Y es muy distinto desplazarme a un lugar completamente diferente al cual yo he venido desarrollándome. Y es totalmente distinto el panorama que vas a vivir en la frontera o durante todo el trayecto, porque nada es lo que parece, María Clara. El sufrimiento allá es indescriptible. Podemos hablar acá de cifras, podemos escuchar testimonios, pero realmente lo que han vivido los migrantes en el trayecto es algo que nadie puede imaginarlo, solo aquella persona que tuvo esa experiencia.
Bueno, y al volver en el siguiente bloque estaremos hablando más acerca de la reunificación familiar, que es un punto focal para llegar a alguna solución con respecto a la migración irregular. Llevar niños o dejarlos es un daño más de la migración irregular que ellos nunca podrán superar, sino apenas asimilar. Si eso no detiene a los padres, que nada detenga al Estado para darles guía y asistencia como lo merecen. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía a la Costa, Vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa sobre migración irregular y no me puedo olvidar de agradecer a todos quienes nos reprisan y nos reproducen. Damos gracias, por supuesto, a Manabí, Canal 9, la señal abierta, canal 194 en DirecTV. También tenemos a RTU, que estamos en todas las cableras, DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos reproducen a esta hora es aproximadamente 40,000. En radios estamos en 101.3 FM, por supuesto Radio Centro, y además en todos sus canales digitales de audio y de imagen. Radio Candela con K, en Puerto Viejo, 89.3 FM es el dial. En Riobamba, la bonita del centro del país, tiene el mismo dial, 89.3 FM. Pero para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital, y no nos podemos, por supuesto, olvidar de decirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Vera a su manera, en Facebook, en YouTube. También nos pueden observar en Vito TV a través de Extreme, TV Cable, canal 15, canal 709, si es que usted prefiere también la señal en alta definición. Y ahora, retomando el tema de la noche, no podemos dejar de presentarles a ustedes una reseña nuevamente realizada por nuestra periodista y compañera Lía Salvador. En ella ustedes verán cómo las mafias
las mafias que manejan todas esas rutas negocian con las personas y además pueden causar un sinnúmero de problemas psicológicos para ellas. Por supuesto, también hay autoridades que se juntan para tratar de solucionar todos estos problemas. Vamos a verlo. Posee un paisaje árido y desértico que desafía la vida. Es un puesto crucial en el trayecto hacia el norte de Estados Unidos para muchos migrantes. Pese a tener un puesto de control fronterizo, hay quienes deciden tomar esta vía para evitar a los agentes del Border Patrol, sin imaginarse que muchos de ellos terminan en un lugar en particular, su cementerio, el cual se ha vuelto característico por ser aquí en donde entierran a los cuerpos que son hallados y que no son identificados. Terminan los animales comiéndose los restos humanos, lamentablemente, y entonces se esparcen todo y a lo mejor se puede lograr identificar si fue una mujer o si fue un hombre, o por la ropa. A veces, y muy pocos migrantes portan identificaciones y entonces pueden comunicar a un consulado cercano. Fui a un entierro y ahí estaba ya abierto el pozo, y estaban 4 sillas vacías y no había nadie para despedir al migrante, y era un John Doe. Ahí quedó enterrado un papá o mamá o un niño o hija, no había nadie para despedirlo, ni nadie supo dónde terminó su ser amado. Como podemos ver en las imágenes, las tumbas o las lápidas no tienen nombre. Las autoridades los han encontrado en el desierto o en distintos lugares en donde el equipo forense no ha logrado identificarlos por las condiciones. Sin embargo, la tramitología que deben seguir las autoridades para identificar un cadáver está contra el tiempo. Eduardo Canales, de Human Rights Center, ONG que se dedica a localizar migrantes vivos o muertos aquí, plantea posibles soluciones. Porque hay 3 modos de identificar a personas. Son huellas digitales, son archivos dentales y ADN. La cuestión de que en 2021 tener tanto problema y esperar autopsias, porque no es necesario hacer autopsias para saber por qué murió una persona. Una práctica que nosotros estamos tratar de educar al juez de paz, a todos los jueces de paz, que inmediatamente ellos tengan entrenamiento para tomar la huella digital, o que le llaman a la patrulla fronteriza o a alguien que tiene la capacidad de hacer las huellas y comparar con que archivos que puede tener la patrulla fronteriza o que puede estar oficialmente con el país que existe. La Dirección de Protección Ecuatorianos en el Exterior entre 2023 hasta junio de 2024 ha contabilizado a 197 ecuatorianos desaparecidos. ¿Será que una de estas tumbas pertenece a alguno de ellos? Es una pregunta sin respuesta. Desde el condado de Brooks, en Falfurrias, Texas, reportó para Ver a su Manera, Lía Salvador. Bueno, en este momento yo tengo que pedir disculpas porque a mí se me traspapeló en realidad este reportaje, era el de Falfurrias y correspondía precisamente a ese cementerio que prácticamente es ahora el cementerio de las personas desaparecidas que encuentran en las rutas, cuyos cadáveres prácticamente no pueden ser identificados ni siquiera por huellas digitales, como bien decía Lía. La persona que aparecía en el reportaje, a veces son incluso los cadáveres destrozados por los animales salvajes del desierto. Están en descomposición los cadáveres, o sea, realmente no hay manera de cómo averiguar, quizás con suerte por algún tatuaje que quede o por alguna placa, con suerte, pero la mayoría, también las condiciones climáticas, María Clara, los animales propiamente del sector, o sea, es todo un conglomerado de cosas que juegan en contra a más del tiempo para que estas personas que son encontradas, que están muertas y son encontradas, pues puedan ser identificadas. Ahora, nuestra abogada especialista en todos los temas de migración, quedábamos pendientes con la reunificación familiar. Usted nos conversaba sobre estas rutas que en realidad no son caminos, sino toda la tramitología y la documentación que hay que realizar para poder extraer un menor de un país que no es el propio y regresarlo nuevamente al seno familiar.
La realidad es que no podemos divorciarnos de lo que está ocurriendo en Ecuador. El deterioro social, la cantidad del impacto que ha tenido el crimen organizado en las familias, sobre todo en ciertos sectores, genera que muchas familias, en muchos contextos, niños, niñas y adolescentes consideren que la única alternativa, a pesar de saber los riesgos que implica el viaje, consideran que eso es aún más seguro que permanecer en Ecuador. Entonces, frente a esta situación, cuando nosotros hablamos de un proceso de reunificación familiar, es un trabajo con la familia de origen, en este caso en Ecuador. Pero hay que reconocer cuál es la situación de esa familia y el contexto económico, cultural, el deterioro del tejido social para poder dar un soporte adecuado a esa familia. Cuando nosotros hablamos de este proceso de reunificación familiar, sigue siendo una deuda por parte del Estado ecuatoriano generar un proceso formal en el que se establezcan quiénes son los actores gubernamentales que tienen que intervenir en cada fase, y sobre todo enfocarlo en la protección del niño o adolescente, porque muchas veces se ve la reunificación familiar como un mero trámite logístico de trasladar a un niño de un país a otro. Pero yo tengo como Estado la obligación de garantizar que el espacio al que lo voy a trasladar, ese referente familiar, tenga o no tenga vínculos biológicos o de sangre, sea un espacio seguro. Y ahí es donde estamos fallando, porque retornan a los niños, niñas y adolescentes a familias que los vuelven a colocar en estas redes de tráfico de migrantes al pensar que es la única alternativa, sin darle el soporte a las familias para poderlos acompañar. Ahora vamos con Jorge Luis Sierra, que nos acompaña vía Zoom a lo largo de todo este programa. Jorge Luis, estábamos hablando acerca de la reunificación familiar. En el caso de toda la experiencia y el manejo de migrantes que ustedes han tenido a lo largo de los años, cuando ven a un niño, por ejemplo, que lo dejan en la frontera, porque también se dan esos casos y lo hemos comentado aquí con la abogada, que pueden dejar niños incluso en la frontera. ¿Las autoridades qué hacen? ¿Cómo pueden acoger a este menor para darle o brindarle por lo menos una situación menos conflictiva de la que ya tiene? Bueno, muchas gracias. Los niños cuando llegan a la frontera llegan a un punto de cruce oficial, llegan a un puente, llegan a una garita donde hay un oficial de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Entonces el niño se presenta y dice: soy menor de edad, no tengo documentos y estoy solo. A partir de ese momento, porque los puertos de entrada ya están en territorio de Estados Unidos, ese niño entra automáticamente bajo custodia del gobierno federal de Estados Unidos y es llevado de manera momentánea a un centro de detención de la patrulla fronteriza, pero no pueden estar ahí porque la ley no permite. Son entregados a organizaciones que trabajan con el gobierno federal de Estados Unidos para que entonces empiece el trámite de la reunificación, que puede tardar desde 2 meses hasta 9 meses, según sea, digamos, la naturaleza de la familia que lo va a recibir. Porque lo que yo entiendo es que la Oficina de Reubicación de Refugiados hace un análisis socioeconómico del lugar a donde van a llegar los niños y tiene que comprobar que esos niños van a tener una habitación segura, que no van a ser explotados de manera laboral en el lugar en donde llegan, que las personas que lo van a acoger no sean delincuentes o que no sean abusadores sexuales o etcétera, que sean un pariente. Y entonces ahí ya se inicia ese proceso. Los niños lo entendemos como menores de edad hasta los 18 años, pero la ley puede de alguna manera proteger a un niño que está a punto de cumplir la mayoría de edad. Gracias. Si es que cumple esa mayoría de edad estando bajo custodia del gobierno federal. Muchísimas gracias. Continuaremos más adelante. Por supuesto, en el siguiente bloque tendremos un aporte más de la doctora, la psicóloga clínica Mónica Ulloa con respecto a las cicatrices mentales que quedan en los migrantes. Llevar niños o dejarlos es un daño más de la migración irregular que ellos nunca podrán superar, sino apenas asimilar. Si eso no detiene a los padres, que nada detenga al Estado para darles guía y asistencia como lo merecen.
No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Buenas tardes, vecino. Si tiene Fideomeda, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000 y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que este programa lo pueden ver a través de OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras, lo reproduce Extreme TV Cable y CNT, además de Claro TV, solo que 48 horas después, en horario de 6 de la mañana. El periódico digital, además, en vivo, lo reproduce en su portal y en su página web principal. Y en el oriente, Nina Radio 104.7, lo reproduce también, pero 24 horas después en el horario de 13 horas para el Puyo, para el Napo y para provincias cercanas. Regresando al tema que nos reúne esta noche sobre la migración irregular, tenemos una última intervención de la psicóloga clínica Mónica Ulloa. Ella habla acerca de todo tipo de problemas psicológicos que acarrea la migración irregular, como depresión, psicosis, incluso lleva a los migrantes a medicarse con psiquiatras. Son seres que necesitan que se les rescate, que se necesita escucharlos, buscar una manera, una herramienta, procedimientos para poder ayudarlos en la medida de lo posible. Muchos de ellos necesitan atención psicológica, atención psiquiátrica, atención social inclusive. Ahora, con toda la cantidad de personas que han migrado en estos últimos meses o este último año, la situación ha empeorado. Y ciertamente, aunque hayan muchísimos mecanismos para encontrar profesionales de la salud mental que estén dispuestos a proveer de ayuda, también es complicado abastecer a este gran número de personas y sobre todo de llegar a ellos, porque muchos de ellos están en forma anónima, están en casas de familiares y no es posible a veces recuperar a todos o saber en dónde se encuentran para poder llegar a ellos con las necesidades, cubrir las necesidades psicológicas que ellos necesitan. Bien, una vez he escuchado esto, abogada Guayamabe, ella mencionaba la situación de anónimo de los migrantes. Esto dificulta quizás un poco más el tratar de hacer esta reunificación, no el menor hacia la familia de Ecuador, sino cuando el menor queda en la frontera, con los migrantes que ya están en el país de llegada. Claro, lo que ocurre es que una vez que el niño o adolescente es identificado en cualquier otro estado, porque puede ser en algún otro estado de Centroamérica, incluyendo Estados Unidos, se va a regir por las reglas que tienen estos países para los procesos de reunificación familiar al interno. De ahí la importancia de que el Estado ecuatoriano, a través de sus embajadas, sus consulados, se trabaje de manera coordinada bilateralmente con los países donde principalmente son identificados niños, niñas ecuatorianos. Si no tenemos embajadas, se dificulta este proceso y ese trabajo conjunto.
Lía, por tu lado me dijiste también, hablando o recordando lo que mencionaba la psicóloga Mónica Ulloa, estos problemas psicológicos que quedan, a los niños les afecta de tal manera esta travesía que incluso desarrollan autismo. Podría ser, María Clara, hay una relación, se habla de eso, pero como no hay estudio que lo demuestre, pues queda en una hipótesis nada más. Una profesora de Nueva York me decía, ahora tengo niños que me llegan con autismo, o sea que lo empiezan a desarrollar después, a esto sumarle el bajo rendimiento escolar que representa esto en los niños migrantes. Es una serie de cosas que lamentablemente pasa a este sector de la población. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio. El tiempo se nos viene encima, prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. En el siguiente bloque tendremos, por supuesto, más reflexiones y más elementos de análisis sobre la migración irregular. Llevar niños o dejarlos es un daño más de la migración irregular que ellos nunca podrán superar, sino apenas asimilar. Si eso no detiene a los padres, que nada detenga al Estado para darles guía y asistencia como lo merecen. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que ustedes nos pueden ver a través de Macro Digital Televisión en las siguientes cable operadoras: CNT Play, 11 Play, Colorados Visión, Supercable Macará, Vallevisión Play, y en Estados Unidos, por supuesto, nos puede ver a través de la aplicación Roku. Y en todas estas cableras se reúnen para ver nuestro programa entre 12 y 15,000 hogares. Ahora, retornando con nuestro invitado Jorge Luis Sierra, que está vía Zoom, le quería preguntar a usted algo muy concreto, porque en honor al tiempo necesito una respuesta breve. Pero, ¿sabe usted, por ejemplo, de familias que hayan involucrado a sabiendas a sus hijos en estos temas de tráfico de niños y que los hayan llevado hacia estas rutas tan peligrosas para adultos, no se diga para niños?
Normalmente lo que sucede es que las personas que viven, y conozco algunos casos que han ocurrido en Centroamérica, en Honduras o en Guatemala, es que por la violencia que hay, los padres de familia fueron asesinados y la única persona que vive es la abuela. Entonces el niño decide emigrar a Estados Unidos solo porque no tiene nadie que lo acompañe, porque es la única manera que tiene ese niño para poder sobrevivir, trabajar en Estados Unidos y enviar dinero a su abuela. Entonces, no siempre es esa situación de padres que cometen alguna falta porque descuidan a sus hijos y los exponen al crimen organizado, y no es por la condición de abandono que de por sí esos niños ya viven en el entorno familiar. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Vamos a irnos a un nuevo corte, por supuesto, de regreso. Ya estaremos con las últimas reflexiones de nuestros invitados centrales. Llevar niños o dejarlos es un daño más de la migración irregular que ellos nunca podrán superar, sino apenas asimilar. Si eso no detiene a los padres, que nada detenga al Estado para darles guía y asistencia como lo merecen. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Buenas tardes, Bessie. Bessie, ¿tiene fideo meda, por favor? Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Vera a su manera. Crítico e independiente. Bien, ha llegado prácticamente el final de nuestro programa y no nos queda más que decir como conclusión que tanto adultos como menores se ven envueltos en un sinnúmero de conflictos y violencias al tomar la decisión de dejar nuestro país, por el motivo que sea. Nosotros hemos tratado de aportar, en esta hora lógicamente no se resuelve un problema tan grande, pero por lo menos sí sentar bases para que si está pensando en dejar nuestro país, deje esa idea a un lado y trate de seguir adelante junto a su familia. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Nos veremos el día de mañana, por supuesto, con otra emisión de Vera a su manera. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora.
Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.